Muy buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a arrancar con la clase 9. Hago un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos dos cosas. Una, vimos en realidad en el video 14 terminamos viendo de que tanto R2 como H2 satisfacen los axiomas de congruencia. Eso hicimos en el video 14. Y en el video 13 lo que principalmente hicimos fue hacer algunos resultados sobre copia de segmentos y ángulos y un teorema sobre la suma, el teorema suma-resta de ángulos. Bueno, el teorema de copia dice que si vos tenés un segmento verde y una semirrecta morada como esta, entonces puedo copiar el segmento verde de una única forma sobre la semirrecta morada. O sea, va a haber un único T que hace que el segmento OT sea congruente a la B. Y lo mismo con ángulos. Si tengo un ángulo verde y una semirrecta, semiplanos morado, o sea, elegir un semiplano determinado por la semirrecta, entonces en este semiplano hay una única semirrecta OY de modo, en el semiplano omega, de modo tal que el ángulo verde APB es congruente al ángulo morado XO Y. Bueno, es muy importante las dos cosas. O sea, son muy importantes los dos resultados y en cada uno de los dos resultados dos cosas. La existencia, ya sea del T o de la semirrecta o Y, y el resultado de unicidad. Hay un único punto T y una única semirrecta en este semiplano. La unicidad es consecuencia del axioma C3 que dice que no puede haber ángulos congruentes uno dentro de otro. Entonces no puede ser de que ni haya segmentos uno congruente, uno adentro del otro y sean congruentes entre sí. Entonces por eso es que no puede haber un T1 y un T2 porque nos quedaría dos segmentos congruentes al verde y por lo tanto congruentes entre sí y uno dentro de otro, y eso es imposible por el axioma C3. Lo mismo ocurriría aquí. Si hubiera dos semirrectas OY1 y OY2, ambos ángulos morados serían congruentes al verde, por lo tanto ambos ángulos morados serían congruentes entre sí, pero uno de esos dos ángulos quedaría dentro del otro, y eso es imposible por el axioma C3. Que si miran, bueno, en el video 13 está repasado los axiomas, miran los videos anteriores, está bien explicado qué es lo que dice este axioma C3. Por las dudas, que estaba repasando lo que habíamos visto aquí, esto es parte del video 13, como les digo. Bueno, acá sigue un poquito lo que habíamos visto ahí. Bueno, acá están explicados las unicidades, ¿no? Acá está, si hubiera un T1, está la explicación aquí, y acá está la explicación si hubiera otra semirrecta OY1. Aquí quizás tengo el temor de haber ido un cachito rápido. Quiero hacer una mínima reflexión sobre la unicidad de esto para que no quede dudas sobre lo que hice ahí. O sea, la situación es que vos tenés entonces la semirrecta, esta sería la semirrecta OX, y entonces este es el semiplano omega, y si vos tuvieras, esta sería la OY, y qué pasaría si tuvieras la OY1 que también está en este semiplano. Si OY1 estuviera en este semiplano, bueno, lo que sé es que el Y1 anda por acá, no sé muy bien por dónde anda. Justo lo que yo estoy diciendo es que lo que va a terminar pasando es que por estar en este semiplano, va a terminar sucediendo esta situación, que sería la primera, que el ángulo X o Y1 está contenido en el sector angular del X o Y, y esto es lo que contradice el axioma C3. O la otra situación es que el Y1 estuviera de este lado, en cuyo caso
el X o Y está contenido en el sector angular del X o Y1. Bueno, pasa una de esas dos alternativas y esto requiere una demostración de que pasa una de estas dos alternativas, pero ya la hemos discutido en uno de los primeros videos y eso simplemente se los repaso acá en un segundo por las dudas. Quiero enfatizar de que sí o sí pasa o esto o esto. La situación sería así, el ejercicio que habría que completar acá, ejercicio, es que dada una recta X, un punto O, y dos semirrectas en un mismo semiplano. Yo tengo esta semirrecta y esta semirrecta. Esta semirrecta la llamamos, digamos, como se está llamando en el dibujo, Y1, Y solito. Entonces pasa una de dos, o pasa que Y1 pertenece al interior, o pasa que Y1 pertenece al interior de, bueno, acá vamos a poner el X, pertenece al interior de X o Y, o sucede que Y pertenece al interior de X o Y1. Pasa una de esas dos alternativas. Eso está relacionado con un ejercicio que habíamos dejado en el video 6, que es este ejercicio, bueno, en donde decíamos que si una recta separa a dos semirrectas, entonces pasaba que esta semirrecta azul, morada, o esta otra morada, era interior al ángulo verde. Otra versión, esto no estaba escrito ahí, pero lo he escrito ahora, porque bueno, es casi el mismo ejercicio, pero es esta versión que está aquí, solo que acá se llaman A y B, entonces que si tengo la situación en que tengo dos semirrectas en un mismo semiplano, entonces o el A está en el sector angular de uno de los ángulos, el dibujo no representa eso, representa esta, o el B está en el sector angular del A o X. Bueno, acá justamente en mi dibujo, yo digo se cumple una de las dos, en mi dibujo se está cumpliendo esta. Bueno, hago la demostración. Insisto, entonces el ejercicio tengo estos dos puntos en un mismo semiplano con respecto a la recta X, quiero ver qué ocurre una de estas dos cosas. La demostración es la siguiente. Esta es la hipótesis que la marco con estrella. Estos dos puntos están en un mismo semiplano con respecto a X. Bueno, ahora hay dos alternativas. Una es que el X y el X y el Y estén en el mismo semiplano con respecto a la recta OY1. Esta es una alternativa. La otra alternativa es la que pongo acá, que X e Y estén en distintos semiplanos. O están en el mismo o están en distinto. En el caso que estén en el mismo semiplano, que sería este dibujito, bueno, justamente que X e Y están en el mismo semiplano con respecto a esta recta. Y que Y1 e Y estén en el mismo semiplano con respecto a esta recta, eso significa justamente la definición de este hecho. Así que esta situación termina conduciendo a esta situación. Muy bien, la otra situación es que X e Y estén en distintos semiplanos con respecto a la misma recta, a la recta OY1. Están en distintos semiplanos. Como están en distintos semiplanos, pues ahora yo quiero llegar acá. Como están en distintos semiplanos con respecto a la recta OY1, sé que el segmento XY, por el axioma de orden número 3, sé que corta a la recta. Así que corta la recta OY1. Corta la recta, no sé que corte la semirrecta, pero ahora de vuelta, como tengo esta hipótesis, esta semirrecta está en el mismo semiplano que la OY, mientras que esta semirrecta está en el semiplano opuesto. Y este segmento está en el mismo semiplano que está la Y. Así que este segmento nunca puede cortar a esta semirrecta porque están en distintos semiplanos. Y como corta a la recta, corta a esta semirrecta. Así que con esa conclusión llego de que el segmento XY
corta a la semirrecta OY. Una vez que tengo que este segmento corta a la semirrecta OY, bueno, ponerle en un punto Z, ahora esto me implica que el punto Y1 y el punto X están en un mismo semiplano con respecto a la recta OY. Están en un mismo semiplano porque el X está entre el Y y el X, así que cuando vos miras esta recta, el X y el Z están en un mismo semiplano. Ahora, esto, combinado con esto, es justamente la definición de que el Y1 pertenece al interior del ángulo X o Y. Así que ahí se acaba ese ejercicio. Bueno, si revisan esto que he hecho acá, es casi lo mismo que habría que hacer para hacer este ejercicio que estaba acá en la clase 4, en el video 6. Pues yo ahora agregué esta otra versión del ejercicio para que lo tengan. Así que esto demuestra exactamente esto y una demostración muy similar demuestra eso. Bueno, después de ese breve paréntesis, sigo repasando un poquito lo que venía de la clase pasada. Bueno, habíamos visto, todos nos dedicamos, recién hice ese paréntesis debido al repaso de este teorema sobre copia de segmentos y ángulos. Y el otro teorema importante que vimos en la clase pasada es el teorema de suma y resta, que básicamente dice que si tenés dos segmentos, como en este caso morados, partidos cada uno de ellos en dos, donde cada una de las partes son respectivamente congruentes, naranja congruente naranja, verde congruente verde, entonces los originales grandes son congruentes entre sí. Y la misma versión vale para ángulos, y no solo que la misma versión, sino que ahí es como que estás naranja congruente a naranja, verde congruente a verde, morado congruente a morado, pero vale dos congruencias te implican la tercera. Por ejemplo, verde congruente a verde, morado congruente a morado, implica naranja congruente a naranja. Así que bueno, este es uno de los teoremas que demostramos en la clase pasada y que los vamos a necesitar esta clase. Bueno, por fin llegó, arranquemos ahora de vuelta con lo que queremos ver en esta clase, que es comparación y suma de segmentos y ángulos. Queremos definir formalmente ahora qué es la suma de segmentos. Bueno, ¿y cómo hacemos para comparar segmentos? Bueno, suma de segmentos. Entonces, dado dos segmentos, uno verde y uno marrón que está acá abajo, el verde y el marrón, A, B y C, D, entonces tomamos T, el único punto que está en la semirrecta opuesta a la BA, o sea que le sigue al B, el único punto T que esté después del B, de modo tal que el segmento CD sea congruente al BT. A ver, lo pinto marrón porque este T lo he tomado de modo tal que este sea congruente a este marrón. Entonces definimos que el segmento AT es por definición la suma de los segmentos AB más CD. Acá lo pinto de naranja a la suma. Muy bien. Si prestamos atención, es como que así definida de entrada, la suma de segmentos es como que ni siquiera fuera conmutativa, ¿no? Porque es como que el segmento suma me termina quedando, el segmento suma, que es el segmento AT, termina quedando sobre la semirrecta AB original. Si hubiera hecho al revés, si hubiera hecho el CD más el AB, el segmento suma hubiera quedado sobre la semirrecta CD. Así que muy a priori esta definición de suma no es conmutativa porque quedan en distintos lugares, pero lo que vamos a ver ahora de que es congruentemente conmutativa. O sea, si hiciéramos al revés, los segmentos sumas son congruentes entre sí. Bueno, acá está la proposición que en realidad prueba mucho más. Si vos tenés dos segmentos verdes que son congruentes y dos segmentos marrones que son congruentes, entonces la suma del verde más el marrón primeros son congruentes a la suma del verde y el marrón segundos.
Bueno, demostremos esto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer primero, tengo el segmento verde AB y el segmento marrón CD, lo sumo para obtener el segmento naranja AT que queda en la semirrecta AB. Así que tengo el segmento naranja aquí. Y lo mismo hago con mi otra parejita. Tengo la prima B' que le voy a sumar el C' D', así que me aparece un T' sobre la semirrecta AB, de modo tal que el B'T' es congruente al C' D'. Muy bien. Así que ahora justamente este teorema, la situación que estamos teniendo es que por hipótesis el verde AB es congruente a la prima B' verde. Por otro lado, el BT marrón es congruente al CD marrón, que por hipótesis es congruente al C' D' marrón, que por construcción es congruente al B'T' marrón, así que me quedó que el BT marrón es congruente al B'T' marrón. Así que estoy justo en la situación del teorema suma-resta de la clase pasada, que los segmentos naranja, AT y A'T' están partidos en dos con partes respectivamente congruentes, así que por lo tanto los dos naranjas son congruentes y eso dice que AB más CD es congruente a B' más C' D'. Bueno, ahora vamos a ver lo que uno quiere siempre ver de una suma, que la suma que hemos definido es asociativa y que, como les decía, es congruentemente conmutativa. Veamos estas dos propiedades. Bueno, la demostración, vamos a ver que es asociativa. Ojo, la asociatividad es directamente igual, te termina saliendo igual, es más que congruentemente asociativa. La conmutatividad sí, porque les decía recién, el segmento suma de una forma, este lado te termina construido sobre la semirrecta AB, mientras que este otro lado te queda construido sobre la semirrecta CD. Así que ahí va a dar congruente, pero acá todo queda sobre la semirrecta AB, así que da igual. ¿Y cómo es la demostración? Bueno, acá tengo el segmento verde es el AB, el rosa es el CD y el naranja es el EF. Entonces hago el lado izquierdo. El lado izquierdo dice suma AB y luego CD. Así que eso es lo que hago acá. Tomo el T1 de modo tal que el BT1 sea congruente al CD. Ahí ya logré el segmento AT1, que es la suma del AB más el CD. Y ahora tengo que sumar el EF. Así que con eso obtengo un T2 luego del T1, de modo tal que el T1-T2 es congruente al EF. Así que bueno, tengo esta situación, este dibujo. Mientras que el lado derecho dice, no, primero suma CD más EF. Así que acá sumo el CD, acá lo tengo al CD, y acá tengo el EF, y copio el EF sobre la semirrecta CD para obtener el X1 luego del D, de modo tal que me queda el segmento CX1, que este es, este es justamente el segmento suma del rosa más el naranja, que lo pinto de rojo. Entonces ahora sí hago AB más esta suma, que es roja. Entonces lo que tengo que hacer es copiar sobre la semirrecta AB luego del B, tengo que copiar un X2 de modo tal que BX2 sea congruente a CX1. Bueno, lo que afirma la parte A es que lo que hice en el lado izquierdo es igual a lo que hice en el lado derecho, que en otras palabras lo que tengo que ver es que el T2 que construí en este paso es igual al X2 que construí en este paso. Bueno, por el teorema suma-resta, el mismo teoremita que estábamos comentando recién, por este teorema, tengo la siguiente situación. Tengo que el BX2 es congruente al CX1, eso es por construcción, eso todavía no usa el teorema. Es congruente al CX1 que está partido en esta parte rosa y en esta parte naranja. Pero ahora míralo con el BT2. Si lo miras con el BT2, también está partido en una parte naranja, en una parte rosa y en una parte naranja, y las partes naranjas y las partes rosas son congruentes, porque esta parte rosa es congruente al CD y este es el CD,
y la parte naranja es congruente al EF y la parte naranja acá es congruente al EF. Así que el segmento BT2 es congruente al segmento CX1 justamente por este teorema, porque sus partes son congruentes. Así que ahora que vos tenés sobre la semirrecta opuesta a la BA, tenés el X2 y el T2, de modo tal que los segmentos son congruentes, pero ese hay un único punto que hace que sean congruentes. Así que, conclusión, el X2 tiene que ser igual al T2. Insisto, ¿por qué? Porque BX2 es congruente a BT2 para un lado de la semirrecta y de ese lado hay un solo punto que hace que esos segmentos sean congruentes, así que por eso X2 es congruente a T2. Así que eso nos termina la prueba de A, y la prueba de B, bueno, es muy parecida a lo que habíamos hecho aquí, en esta proposición. Bueno, hagamos AB más CD. Este sería el lado izquierdo. Entonces tengo acá el AB y acá tengo el CD. Y entonces copio en T un segmento BT que sea congruente al CD. Acá al revés, acá tengo el AB y acá tengo el CD. Así que ahora copio el segmento verde en la semirrecta CD después del D y obtengo un punto X. Entonces ahora lo que yo me pregunto es si el segmento AT es o no congruente al CX. Pero de vuelta, acá los tengo divididos, tengo el segmento AT tiene una parte rosa que es congruente a una parte rosa del CX y el segmento AT tiene una parte verde que es congruente a una parte verde del CX, así que por el teorema suma-resta nuevamente me queda que el segmento AT es congruente al CX y eso dice que AB más CD es congruente a CD más AB. Bueno, vamos a comparación de segmentos. ¿Tengo bien puesto? Comparación de segmentos. Bueno, entonces, claro, esto discutimos mucho cuando discutimos el axioma de congruencia número 3, que dice de que una transformación rígida no te puede llevar un segmento adentro de sí mismo. Bueno, justamente eso le decíamos achicar o estirar segmentos. Hasta este momento es como que teníamos solo una forma de comparar segmentos y es que sea uno contenido dentro del otro. Pero ahora vamos a comparar segmentos que estén ubicados de manera arbitraria en el plano. No necesariamente que uno está contenido en el otro. Y la definición es sumamente natural. Vamos a decir que el segmento verde es más chico que el segmento naranja si hay un punto en el interior del segmento naranja de modo tal que forma con los extremos con uno de los extremos del naranja un segmento congruente al verde. Bueno, lo leo, el segmento AB es menor que el CD si hay un X en el interior de CD, de modo tal que AB sea congruente a CX. Bueno, nuevamente, cada una de estas definiciones uno va a querer hacer un resultado parecido al que hacíamos acá, que estas definiciones se comportan bien con respecto a la congruencia, parecida a la que acabamos de hacer recién con la suma. Bueno, acá con la comparación hay que ver de que se porta bien con respecto a la congruencia. Bueno, así que en esta proposición, bueno, tenemos tres cosas. La primera es que si AB es congruente a B' y CD es congruente a C'D', y el AB es menor que el CD, entonces el A'B' es menor que el C'D'. Bueno, esa es la parte A, esto es que se comporta bien con la congruencia. Es muy importante, ¿no es cierto? Cuando uno establece una relación de orden, quiere ver que esa relación de orden es transitiva. Eso dice la parte B. Si el verde es menor que el naranja y el naranja es menor que el marrón, entonces el verde es menor que el marrón. Y luego, esto se suele llamar tricotomía, o sea, hay una y solo una de las tres opciones dadas dos segmentos. Si vos tenés un segmento verde y uno naranja, se cumple una y solo una de las tres. O el verde es menor que el naranja, o el naranja es menor que el verde, o el verde es congruente al naranja. Bueno, hagamos la demostración. Vamos con la parte A. Entonces, la parte A, tenemos dos segmentos verdes que son congruentes, el verde sin prima y el verde con prima. Tenemos dos naranjas que son congruentes, el sin prima y el con prima. Entonces, quiero ver de que
verde prima. Y la hipótesis es además, o sea, la hipótesis es el verde congruente al verde prima, el naranja congruente al naranja prima y el verde sin prima menor que el naranja sin prima. Así que tenés un X en el naranja sin prima que es congruente al verde sin prima. Entonces tomo ahora una transformación rígida T que me lleve el segmento naranja sin prima al segmento naranja con primas. Por esto habíamos visto también en la clase anterior de que hay 4 posibles transformaciones. Tomás una, había 2 de ellas te llevan el C en el C' y 2 de ellas te llevan el C en el D'. Bueno, acá tomamos una de las 2 que te lleva el C en el C'. Bueno, como T preserva la propiedad de estar entre y el punto X está entre el C y D, el T de X va a terminar estando entre C' y D', así que va a aparecer un X por acá. Va a aparecer un Y, que es el T de X, que está por ahí. Y va a estar en el interior del C''D'. Y ahora, ¿qué es lo que te queda? Te queda que el A'B', el verde prima, es congruente al verde sin prima. Esto era por hipótesis. El AB verde era congruente a este pedacito naranja, al CX. Me parece que debería estar pintado naranja acá, gente. Al CX. Ahora el CX es congruente al C' T de X, simplemente porque el C' T de X es el transformado por T del CX. Acuérdate que T de C era C' y acá puse T de X, así que el transformado del CX es C' T de X. Así que si ahora miro los dos extremos de la igualdad, me quedó que el A'B' es congruente a un pedazo del segmento CD, a una porción del segmento CD. Esa es la definición de que el verde prima sea menor que el naranja prima. Eso completa la parte A. Bueno, la parte B es medio parecido a lo que hacemos en el A. Ahora en la parte B tenemos de que el verde tiene hay una porción del naranja que es congruente al verde y hay una porción del marrón que es congruente al naranja. Entonces ahora tomo la transformación rígida T, una de las 2 posibles que hay, que te lleva el segmento naranja al segmento EY. O sea, porque sabemos de que este EY es congruente al naranja. Esa es la hipótesis de que hay un Y dentro del marrón que es congruente al naranja. Entonces tomo la transformación rígida que me lleva el segmento naranja CD al segmento marrón EY, que es una porción del segmento marrón completo que era EF. Bueno, este Y está en el interior del EF. Bueno, esa transformación rígida, y la elijo de modo tal que lleve el C en el E. Entonces ahora resulta que el segmento naranja tenía un punto X que era congruente, que hacía que el CX sea congruente al verde. Ese X, del mismo modo que hicimos acá, va a parar a un punto que es interior al EY, y ese punto interior al EY va a ser un punto que va a estar más o menos como por acá. Ese va a ser T de X, y como es interior a EY va a ser interior a EF. Así que ahora sí tengo una copia del segmento verde dentro del EF. Eso dice que el AB es menor que el EF. Y finalmente en la parte C ocurre una de estas 3 opciones. Si tengo un segmento verde y uno naranja, o el verde es menor que el naranja, o el naranja menor que el verde, o son congruentes. Bueno, la demostración es así. Tomás una transformación rígida que te lleve la semirrecta verde AB a la semirrecta naranja CD. Por supuesto lleva origen en origen, así que el transformado de la es C. Entonces acá suceden 3 opciones. ¿A dónde va a parar el B? Bueno, por supuesto de que el B va a parar a la semirrecta CD. Bueno, y hay 3 opciones. De que el B vaya exactamente al D. Si el B va exactamente al D, como el A había ido al C, el AB va a parar al CD, así que el AB es congruente al CD. Ese sería el caso verde igual a naranja. La otra opción
es que el transformado del B te quede entre el C y el D. En ese caso, el AB se copió a un segmento que quedó dentro del naranja, así que el AB es menor que el CD. Y la otra opción es que el D quede entre el C y el transformado de B. Y en ese caso te queda que el CD quedó que haciendo la transformada inversa hace que el CD tenga una porción adentro del AB. Hay que tomar la función inversa ahí para que te quede tal cual la definición aquí. Bueno, y para terminar, pasamos a suma y comparación de ángulos. Así como comparamos y sumamos segmentos, queremos remediar esto con ángulos. Con la suma hay una ligera dificultad, así que por eso arranco con comparación de ángulos, ya que estamos frescos acá con la comparación de segmentos. Bueno, comparar ángulos es lo mismo que comparar segmentos. Vamos a decir que un ángulo verde y un ángulo naranja, vamos a decir que el verde es menor que el naranja. Si existe, bueno, aquí hice dos posibles dibujitos, si existe un punto interior al ángulo naranja, Z, que establece con uno de los lados del naranja un ángulo congruente al verde original. ¿Está bien? Bueno, leo acá un poquito en letras, entonces A o B es menor que el XPY, si hay un Z en el interior del XPY, de modo tal que el A o B es congruente al XPZ. Las dos ilustraciones ilustran lo mismo, solo que hice como un naranja obtuso y acá lo hice más agudo. O esta es la definición de cómo comparo ángulos. En otras palabras, no lo dije acá, lo digo ahora simultáneamente. Un ángulo verde es menor que un ángulo naranja si puedo agarrar una hoja de calcar, calco el verde y puedo llevarlo que quede en el interior del naranja, haciendo coincidir uno de los lados con el lado naranja. O sea, si puedo calcar el verde y meterlo dentro del naranja de modo tal que uno de los lados coincidan, vértice incluido, entonces el verde es menor que el naranja. Bueno, acá lo primero que probamos, el mismo teorema que estábamos probando recién para segmentos, bueno, la versión ángulos, o sea, digo, esta proposición de segmentos calcada para ángulos. Bueno, la demostración de cada una de las tres partes es casi igual a la que hicimos de acá, así que les dejo la parte A y la parte B de ejercicios. Hago la C, insisto, el A y el B es remediar el A y el B, el A y el B que hicimos para segmentos. El C tiene ligeramente una dificultad, algo técnico así, que fue con lo que comencé el video, así que por eso lo hacemos. Así que hagamos, bueno, tengo el C dice que es la tricotomía, o sea, si tengo dos ángulos, alfa y beta, el alfa va a ser verde y el beta va a ser naranja, se cumple una y solo una de las tres opciones, o el verde es menor que el naranja, o el naranja menor que el verde, o son congruentes. Bueno, acá en la demostración me viene bien ponerle nombre, o sea que el alfa va a ser A1 o A2, el beta va a ser B1P, B2. Entonces tomamos una transformación rígida. Si van mirando esta parte van a ver que estoy copiando casi lo mismo. Ya digo dónde aparece lo técnico. Entonces tomo una transformación rígida que me lleve la semirrecta OA1 y el semiplano que contiene a A2 en la semirrecta PB1 con el semiplano que contiene a B2. Así que apenas hemos hecho eso, el transformado de la 2 va a parar al mismo semiplano que está el B2 con respecto a la recta PB1. Eso es por cómo definir la T. O sea, estoy calcando este ángulo sobre el naranja. Bueno, entonces ahora se producen así, como acá había tres opciones, acá también va a haber tres opciones. La primera opción es que el transformado de la 2 caiga exactamente sobre la semirrecta PB2. Si el transformado de la 2 cayó en la semirrecta PB2, entonces todo el ángulo verde cayó exactamente sobre el ángulo naranja, así que son congruentes. Esa es una opción.
Bueno, si no cae sobre la semirrecta PB2, hay dos opciones. O que el B2 y el B1 están en el mismo semiplano. Ese no es este dibujo, es justo el otro. Están es la otra situación. Ahora pongo esta. Hay dos opciones. Que el B2 y el B1 estén en distintos semiplanos con respecto a la punteada verde, acá a PTA2. Entonces está en distintos semiplanos o en el mismo semiplano. Si llegan a estar en el mismo semiplano, no es justo este dibujito. El dibujito es si esta semirrecta verde estuviera por acá. Si estuvieran en el mismo semiplano, esto y esto es exactamente la definición de que el B2 pertenece al interior del ángulo B1PTA2 que estaría de este lado. Así que eso es lo que dice de que el naranja me quedó adentro del transformado del verde, así que haciendo inversa es como que me termino viendo de que el beta es menor que el verde. Y si es como la situación del dibujo, que B1 y B2 están en distintos semiplanos con respecto a la semirrecta PTA2, entonces eso es lo que hice al comienzo de la clase. Eso implica que el B1 y el TA2 están en el mismo semiplano con respecto a la recta PB2. Eso es lo que hicimos al comienzo del video. Y esto justamente constituye la definición de que el TDA2 es un punto interior al ángulo naranja, y esa es la definición de que el ángulo verde es menor que el naranja. Así que ante las tres opciones, que el TDA2 esté en la semirrecta B2 o que la semirrecta los separe o los deje en el mismo semiplano, bueno, esas tres opciones son las que terminan arrojando las tres posibles opciones de mayor, menor o congruente. Bueno, y cierro este video con la definición de a qué llamamos suma de ángulos, que hay una advertencia. Bueno, a ver, tapo la advertencia, así no nos distraemos primero con la advertencia. Ahora supongamos que tengo un ángulo verde, que es medio grande, un naranja y un marrón. Entonces vamos a decir de que el verde es suma del naranja y el marrón. Decimos que el verde es suma del naranja y el marrón si hay un punto interior al verde que determina con los lados del verde ángulos congruentes al naranja y al marrón. Dicho en letras, ya tengo, bueno, el verde es A1 o 1B1, el naranja es A2 o 2B2, el marrón A3 o 3B3. Entonces vamos a decir que el verde es congruente, que el verde es suma de naranja con marrón si hay un punto X en el interior del A1 o 1B1, tal que el ángulo A1 o 1X es congruente a la 2 o 2B2, que era el naranja, y el X o 1B1 es congruente a la 3 o 3B3, que era el marrón. Bueno, esto, fíjense que no dije cómo defino la suma del naranja más el marrón. Es como que de entrada tenía los tres ángulos. Tenía un verde, un naranja y un marrón, y digo, el verde es suma del naranja más el marrón si hay una semirrecta interior que parten dos congruentes al naranja y al marrón. Lo que sucede es que podría ser de que si yo tengo un naranja y un marrón dados, no hay ningún verde que sea suma de ellos dos. Porque, claro, la idea de sumar ángulos es que los pongas uno al lado del otro, que los pongas de manera consecutiva, pero cuando los pones de manera consecutiva, bueno, te puede pasar de que te vas de largo. Entonces, fíjate que acá el candidato a ser ángulo verde es el que tengo acá. Ángulo, o sea, como el marrón y el naranja son obtusos. Podría ser uno agudo y el otro muy obtuso, podría pasar eso. Entonces, el ángulo candidato a ser verde, que es el que puse acá rojo, no está cumpliendo la definición que dice acá, porque la semirrecta que hace que me quede un segmento naranja y un ángulo naranja y un ángulo marrón no es interior al ángulo que sería el verde. Por eso lo puse rojo acá, porque
porque no anda ese A1. ¿Está bien? Entonces, dado un naranja y un marrón, no necesariamente hay un verde que es suma de ambos. Pero dado tres ángulos ya dados, puede pasar de que el verde sea suma del naranja y del marrón en caso de que haya una semirrecta interior que los contenga. Pues más adelante vamos a hablar de ángulos orientados y ahí vamos a hablar de suma de ángulos orientados y ahí sí va a estar mejor definida, pero la suma de ángulos por ahora es así un poquito más precaria. Bueno, con esto cierro esta primera parte de la clase. Seguimos en el próximo video con la otra mitad de la clase.